Este será el primer ejercicio en el que el nuevo plan de vivienda tenga reflejo en los presupuestos, con inversiones previstas en su desarrollo de 188 millones de euros, que suponen en 2023 un incremento de cerca del 60% en las políticas y programas generales destinados a la vivienda y un 75% en lo relacionado con la rehabilitación y la construcción de nuevas viviendas, a lo que se destinarán 12 millones de euros. Vivienda pública o vivienda con carácter protegido, como esta, en la que nos encontramos, que pronto podrá ser utilizada por una familia y que este año se empezarán a promover en régimen de alquiler asequible. Además del plan de vivienda, el plan de movilidad dará luz a lo largo de 2023 y significará repensar la manera en la que nos desplazamos por la región, estimulando el transporte público con inversiones de 18 millones de euros que incluyen la puesta en marcha de un abono de transporte público gratuito. Es el mayor presupuesto de la legislatura en la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, que va a alcanzar los 268 millones de euros, con un incremento del 28%, en el que, por supuesto, también serán relevantes las inversiones relacionadas con las infraestructuras, tanto del transporte como los espacios logísticos o las ayudas al sector, como las de vertebración territorial a lo largo y ancho de todo el territorio.